Hola, hola amigas y amigos de Conócete, es un placer y un gusto estar aquí con ustedes en esta segunda temporada que vamos a traer invitados especiales para que nos platiquen de ciertos temas con su conocimiento, con su experiencia y que de esta manera cada uno de ustedes pueda identificar qué es lo que les duele, qué es lo que nos enferma también y a veces qué es lo que nos frustra. El día de hoy vamos a platicar sobre tanatología y tenemos una invitada muy especial que es Cintia Edith Dueñas García como tanatóloga y que nos platique poquito de todo lo que hace y abarca la tanatología. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias. Gracias, Ole, por invitarme a tu programa. No, pues gracias a ti porque nos aceptaste la invitación y aparte déjenme platicarles que en algún momento subimos una foto en los estados, ¿verdad? Que nos encontramos en un evento y subimos la foto en los estados. Y a partir de ahí, muchas conocidas que yo no sabía que las teníamos en común, me la recomendaron como tanatóloga. Entonces, pues como aquí en el programa hacemos mucho caso de las recomendaciones que nos hacen nuestros seguidores, pues aquí la tiene. Ay, muchísimas gracias. Sí. Me estabas platicando, Cintia, que tienes estudios profesionales en la licenciatura en educación preescolar. Sí, soy licenciada en educación preescolar, egresada de la Normal Manuel Ávila Camacho. Hoy entonces traes esa parte de sensibilidad que hay en los niños, ¿no? Sí, desde chiquita siempre me gustó ser maestra y ya cuando iba a ingresar a la normal, pues estaba la decisión de irme a preescolar o irme a primaria y pues elegí preescolar. Bueno, bendita niñez, que todo mundo yo creo que tenemos muy bonitos recuerdos de la niñez. Así es. Cintia, platícame de tus estudios de tanatología, también sé que sabes de constelaciones, de Theta Healing, pero platícame un poquito más del tema del día de hoy que es tanatología, ¿cómo fue que empezaste a estudiar? Sí, gracias, Ole, y gracias a todos los que nos ven en la pantalla. Bueno, pues como te mencioné, mi profesión es ser educadora. De ahí estudié una maestría en educación y posteriormente pues ya tenía la inquietud de estudiar un doctorado, pero quería un doctorado que se relacionara con la psicología o con la cuestión humana en los niños. Entonces yo desde pequeña sufrí ciertos duelos, padecí ciertas pérdidas, que fue la de mi padre, también la ausencia de mi mamá cuando se fue a Estados Unidos para darnos una mejor vida. Entonces de ahí empezó como esta inquietud por buscar ayuda. A partir de ahí fui con varios psicólogos, fui con varios terapeutas, pero luego me encontré con varias ramas que yo iba a aprender, pero sobre todo como a buscar mi sanación. Dentro de esas pues estuvo el curso de milagros, estuvo un curso que se llama La llave maestra del éxito, que me empezó a hablar un poquito de la metafísica y esta cuestión de cómo la mente pues es tan importante como en la cuestión del ser humano, ¿verdad? Sí. Después de ahí, en curso de milagros, nos invitan a una certificación a Theta Healing. Y ahí conozco pues a Eva, de ahí empezamos como a relacionarnos y empiezo a certificarme. Theta Healing pues es una herramienta que se trabaja a través de la energía, se trabaja a través de la meditación y puedes conectar con muchas situaciones. Y comencé a darme cuenta pues que tenía como ciertos dones que estaban dormidos en mí, ¿verdad? Con esa herramienta pues empecé a despertar. Empezaste a reconocerte todo lo que traías tú para poderlo desarrollar. Sí, claro, y sobre todo como esa parte del dolor por la pérdida de mis padres. Justo cuando estoy en Theta Healing empiezo como en ese proceso de aceptar un poquito la muerte de mi papá y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, lo que conlleva una muerte. Entonces estudié eso y posteriormente me integro a constelaciones familiares donde te conocí, donde estuvimos interactuando y duré muchos años pues en esta herramienta, pero todo era para trabajo personal. De ahí pues ya algunas personas me recomendaban en la misma familia, oye, apóyame con una sanación. Entonces quiere decir que la tanatología te buscó a ti. Yo creo que sí. O sea, tú la buscaste para sanar.
porque querías sanar esa parte que ya venías, que ya la traías desde tu niñez y ahora en tu adulta quisiste curar esa parte de tu niña interior, ¿no? Entonces, yo digo que la tanatología te buscó a ti para que posteriormente tú dieras sanación a las personas. Pudiera acompañar. Yo creo que sí. Y fíjate que antes de estudiar ya como tal la tanatología, tuve un acercamiento que hasta ahora me doy cuenta que acompañé en el momento de la muerte a mi tía Coco, que en paz descanse, porque ella no podía trascender, entonces pues de repente sale de mi alma esa necesidad de acompañarla con las herramientas que yo había aprendido, contacto con ángeles, con música, pues despidiéndonos, agradeciendo, yo sin saber nada de tanatología. Cuando pasa esta situación, justo mi tía fallece en este acompañamiento donde está presente mi mamá, mi hermana y una tía. Y entonces ahí yo pude ver y pude detectar en el ser humano como estas características cuando están trascendiendo, sin saberlo, ¿verdad? Cuando muere mi tía, como a los 6 meses, yo empiezo a entrar en depresión, ¿verdad? Porque esto me conectó con nuevamente la muerte de mi papá, con la muerte de mi abuelita, a quien también acompañé en su momento y pude hacer una ceremonia con mi familia de despedida sin saber nuevamente esta cuestión de la tanatología. Y cuando caigo en depresión, pues empiezo a buscar ayuda de un tanatólogo, ¿verdad? Una amiga, Naye, es quien me recomienda con una tanatóloga, con la maestra Ceci Osorio, y justo cuando le hablo para organizar una sesión, me dice que está por comenzar el diplomado en tanatología, que ella me recomienda ingresar al diplomado en línea, porque todavía estábamos en esta parte de la pandemia, y pues fue un gran regalo que la vida me dio, ¿verdad? Empiezo este diplomado y efectivamente... Oye, ya más enfrente no te lo podía poner la vida, ¿no? Sí, ya más enfrente ya no. Fue una maravilla. Y la verdad creo que siempre he sido muy aplicada con mis estudios, pero sobre todo conectando con mi corazón y conectando con la sensibilidad que considero que tengo, ¿verdad? Ya terminando este diplomado, que fue en línea, la maestra nos invita a hacer un servicio social. Y yo diseñé un taller para trabajo de duelos y comencé a tener mucho éxito en estos talleres. De ahí la maestra nuevamente me invita a cursar el diplomado, pero ya presencial, todo un año. Entonces seguí con mis estudios, ¿verdad? Pues fíjate cómo la vida le va poniendo a uno, ya sea personas, ya sea estudios, ya sea un libro, ya sea palabras de motivación en la vida que no esperas y que en algún momento de tu vida jamás pensaste que lo ibas a hacer. A lo mejor en tu caso era estudiar otra cosa que nada tenía que ver con la tanatología, pero bueno, la vida, Dios o el universo nos va encaminando a lo que somos buenos, a lo que también nosotros necesitamos como ser humano y que también tenemos esas cualidades de poder ayudar a las demás personas. Bueno, amigos y amigas, si partimos nosotros de decir que la tanatología es una disciplina interdisciplinaria en el proceso de partida de un ser querido, de un duelo y este proceso de muerte, que bueno, todos sabemos que algún día va a pasar, pero que no deja de doler y es muy complicado como ser humano a veces vivir un duelo que dolió mucho, que fue de repente, que a lo mejor nos dejó mucho, muy lastimados o heridas muy profundas. Entonces, bueno, la psicología no fue suficiente para trabajar todos estos duelos en el ser humano. La tanatología tiene como objetivo principal todo lo que es el apoyo emocional por medio de una persona certificada, que en el caso, bueno, aquí está Cintia, que ahorita nos va a platicar y nos va a dar consejos y tips y a lo mejor algunos pasos a seguir para que todos, de alguna u otra manera, podamos sanar esa parte. ¿Qué te ha dejado marcado a ti, Cintia, como terapeuta, tanatóloga, a la hora de que estás en un paciente? O sea, ¿qué es en lo que tú te fijas para poder diagnosticar?
para poder acompañar. Sí. Sí, mira, yo creo que parte de mi sanación, parte de lograr realmente aprender a vivir sin la persona que se fue, no solo sin la persona, sin las personas, porque siempre estamos en duelo, ¿verdad? Las personas siempre estamos en duelo y efectivamente la tanatología trata de acompañar a todas las personas que estamos en duelos, pero en duelos que por sí mismos no podemos trascender, porque por sí solos el ser humano siempre vamos a estar en duelo. Por ejemplo, un niño que nace está en duelo porque deja de estar en el vientre de mamá y pasa la vida. Yo creo que es el primer duelo que vivimos, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, esos son duelos que el ser humano transita por sí solos y que no necesita ayuda de un experto, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos duelos en la vida que se vuelven complicados, hay ciertos duelos que por el tipo de creencias que tenemos, por el tipo de vivencias, por el impacto que se tuvo de la pérdida, porque no solo son duelos con pérdidas humanas, es duelo con todo tipo de pérdidas, ¿verdad? Yo creo que las pérdidas emocionales han de ser las más profundas, ¿no, Cintia? Sí, divorcios, dejar un trabajo, cambiarte de un lugar a otro, dejar una relación, dejar una amistad. O sea, siempre que perdemos algo y nos genera mucho dolor, hay que trabajarlo. Entonces hay personas que pueden durar en duelo toda la vida. Desde que viven el duelo hasta que se van, pueden estar ahí atrapados, ¿no? Que son los duelos complicados, y fue lo que pasó conmigo, que yo no sabía que yo estaba en un duelo complicado y que duré más de 15 años sin saber que estaba en duelo y que era un duelo complicado, que en mi mente ni siquiera me daba para poder trabajar. Entonces, respecto a la pregunta que me haces, yo creo que lo principal es que un tanatólogo tuvimos que haber tenido pérdidas tan importantes para poder empatizar con el dolor de la otra persona. Sí, porque te llegan a pedir, digo, el perder a un ser querido duele y duele bastante, y llegar a buscar un tanatólogo, llegas a buscar la fortaleza, que te vean con amor, que te ayuden a salir adelante de ese dolor tan profundo que el ser humano tiene. Ahorita que decías de tu duelo de los 15 años, de tu papá, que duraste 15 años en el duelo, los seres humanos siempre dejamos los sentimientos como a un lado, o sea, como que pensamos que si los ponemos debajo de la alfombra o si los escondemos, ya todo se sanó. Y es lo peor, porque resulta que esos sentimientos son como una olla de presión, o sea, cuando menos lo esperemos es cuando va a explotar, y ahora sí es cuando vienen ya los dolores más profundos, las enfermedades físicas, que bien lo platicábamos en nuestro programa en pasado con el doctor Everardo y su esposa, que las enfermedades físicas es algo que emocionalmente no hemos trabajado. Entonces, de alguna manera el cuerpo busca la salida a todo ese sentimiento que lo tiene escondido, contraído y que no sale. Sí, y fíjate que tiene mucho que ver el hecho de lo que nos marca la sociedad, porque luego, no sé, te ven llorando por la pérdida de alguien y hay comentarios como, ya no llores, no lo dejas descansar, ya supéralo, ya pasó mucho tiempo, y esas palabras, en vez de hacerte sentir mejor, pues te van provocando que vuelvas a guardar las emociones y que no tengas la confianza de poderlo externar. Entonces no quiere decir que lo estés superando, quiere decir que lo estás enterrando cada vez más y que no tienes la confianza ya de poder platicar de tu dolor, porque pues no hay la gente profesional, no hay el conocimiento de cómo acompañar. Y una de las herramientas principales de la tanatología es que cuando el paciente llega, totalmente es la aceptación y validación de todo lo que pueda pensar y sentir. O sea, no hay juicio en lo que la persona pueda estar experimentando. Y yo creo que hay gente que es mucho más sensible que otra, claro. y hay gente que puede trabajar los duelos rápidamente y hay gente que no. Exactamente. Porque mucho tiene que ver, bueno, el aprecio con aquella persona o con aquel duelo que estamos trabajando, y nuestra personalidad. Porque hay gente demasiado sensible que hay veces que dice uno, ay no, pero pues ya es mucho, ¿no? Ya lloro mucho, incluso por la pérdida de un trabajo o por el cambio del lugar donde viven. Pero eso
nos dice la seguridad de la persona, ¿no? Sí, que tiene que ver con su resiliencia. Cada ser humano tenemos formas distintas de enfrentar la misma situación. Simplemente en una familia fallece alguien y cada ser humano que vive ahí lo va a experimentar de distinta manera, pero de acuerdo a su personalidad, sí, claro, a su temperamento, a sus experiencias, a su resiliencia, a su carácter. Entonces hay que ser muy respetuosos, así sea la persona que falleció su mascota, así sea la persona que vivió un secuestro. No vamos a decir que es más grande el dolor de una persona que de otra, porque depende de cada uno. Habrá personas que a lo mejor sientan más la pérdida de una mascota que ni la de una persona, pero tiene que ver con la relación emocional que tiene con esta mascota en este caso. Sí, ¿verdad? Fíjate que yo viví el duelo, déjenme les platico. Yo desde muy niña, bueno, pues no tenía una mascota, y mi hermana me regaló un perrito, una perrita French, para un cumpleaños. La cosita estaba, o sea, aquí me cabía en la mano. Entonces se crió conmigo, estuvo conmigo, ya se murió de viejita como a los 14 años. Ella no tenía dientes, ya no podía caminar, pero el día que ella trasciende, el día que ella fallece, yo no estoy con ella. Yo tengo que salir fuera y en ese momento es cuando ella trasciende. Y fíjate que tienes mucha razón, porque el duelo de esa pérdida de una mascota, porque dice uno es una mascota, pero no. Los animales nomás les hace falta hablar para decirte las cosas. Tienen tanta intuición y son tan sensibles y te conocen tanto que no hace falta que te hablen, o sea, con su manera de desenvolverse ya te están diciendo que están contigo, ¿no? Y a mí sí me dolió mucho. O sea, hasta el día de hoy yo no puedo tener otra mascota porque ya trabajé el duelo y todo, pero como que no he pasado la etapa de poder tener otra mascota. Y ahorita decimos, no, pues es que es una mascota, es una simple mascota, pero ¿cómo duele? O sea, ahora también cuando te cambias de trabajo, cuando terminas una relación, dicen, a ver, Cintia, tú que le sabes a lo de la tanatología, dicen que duele más la pérdida en una relación o la ruptura en una relación que cuando pierdes a un ser querido que fallece. Pues yo creo que no es que duela más una que otra, sin embargo son dolores muy intensos. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece ya no hay remedio. ¿Me explico? O sea, tú sabes que ya no va a regresar, que ya no la vas a volver a ver, ya no hay remedio. Pero con una persona que está en la vida y que por elección decide ya no estar a tu lado, es más la decepción, porque toma la decisión de no estar contigo. Sí, claro. Entonces ahí es donde varía un poquito la cuestión de los duelos, pero sí tiene más impacto en el ser humano por el rechazo que se siente de la otra persona. Sí, ¿verdad? Sí, es como un padre que abandona a sus hijos literal, pues es más grande ese duelo que la muerte de él mismo, ¿no? Sí. Sí, porque ahí es una elección de la persona, por cualquiera que sea, no estar con su hijo en este caso. Entonces sí son duelos complicados, diferentes, y pues cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus formas diferentes de expresarse, de salir adelante. Digo, a lo mejor te lo pregunto, pero bueno, tú por tu profesión, no sé si me puedas contestar o no, pero sin decir nombres ni nada, ¿qué situación a ti como tanatóloga te ha dejado como te ha marcado un antes y un después como profesionista en la tanatología? Sí, mira, bueno, creo que son 2 casos donde sí es inevitable que tú como tanatólogo no conectes con las emociones de las personas. Sí, claro. Porque somos seres humanos y somos sensibles. Sin embargo, fueron 2 casos, uno de una pequeña de 12 años que la llevó su mamá por la pérdida de su papá. Sin embargo, esta pérdida tuvo que ver con el crimen organizado. Entonces la niña le tocó presenciar esta desaparición y tenía poco tiempo que estaba conviviendo con su papá, puesto que él ya tenía tiempo como estando en la cárcel, entonces tenía poquito tiempo de convivir con la niña. Sí. Pero también justo a ella le toca la situación donde abren la puerta de su casa y entran los del crimen organizado por su tío, y ella ve cuando asesinan al tío.
Entonces, a los 12 años, esta niña ya traía duelos muy complicados, pero también duelos que ni la propia madre había sanado, había resuelto, y pues quería que la hija lo hiciera. Aquí me impactó mucho porque yo creo que el trabajo tendría que haber sido en toda la familia, no solo en la niña, ¿no? Para empezar con la mamá, la niña, y poder hacer un acompañamiento tanatológico familiar por esta cuestión que implica, porque tiene impacto en la niña el poder trabajarlo con ella, pero si la dinámica sigue igual en casa, difícilmente ella va a poder sentir una paz y una tranquilidad, ¿me explico? Entonces, ese fue uno de los casos que me impactó mucho. Creo que llevaba buen avance con la niña, sin embargo, la persona decide ya no llevarla a terapia, que es una de las situaciones que yo también veo, que en la sociedad es complicado tomar terapia. Es complicado, sí, ¿verdad? Como no tenemos la cultura de determinar y darle seguimiento a una terapia. Está también, por ejemplo, como cuando vas con el doctor, que tienes gripa, y te da todo el tratamiento médico y nomás te sientes bien y ya ni con o sea, si no te tomas el medicamento, menos vas a volver con el doctor, ¿no? Eso pasa también en todas las cuestiones psicológicas o de tratamientos de tanatología, que en este caso es el tema del día de hoy, donde a veces, ¿sabes qué pienso yo que pasa? Que nos da miedo enfrentarnos a esa parte del dolor o hacernos responsables de la parte que nos toca, porque es muy complicado. O sea, preferimos a veces dejarlo así por no hacernos responsables. Sí, yo creo que esa es la causa principal, el no hacerte responsable, porque el hecho de tocar esas fibras tan sensibles y tan dolorosas, ese dolor, eso que escondes, eso que de niño sufriste, pero que no tenías la madurez emocional ni la madurez intelectual para poder expresar lo que realmente siente el niño. Un niño no te va a poder decir, no, ay, estoy triste porque mi padre se murió y me quedé solo. No. Si a veces para uno que es adulto, o sea, no hayas cómo explicar el dolor que sientes, ahora para un niño que es algo enorme, o sea, es algo grandísimo, en cuestiones de sentimiento y de dolor. O sea, no sabe cómo expresarse, pero aparte, si la gente que está a su alrededor, él no siente la fortaleza ni el apoyo, pues... Sí, y porque no sabemos acompañar. Por eso socialmente y culturalmente nos falta mucho por aprender a través de la tanatología, cómo darle una noticia a un niño cuando fallece a alguien de su familia. De hecho, me adivinaste, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, Eso, cómo darle una noticia a un niño. No es lo mismo darle la noticia a un niño de 5 años, a uno de 8, a un adolescente de 12, de 18. ¿Por qué? Porque cada uno se encuentra en su etapa evolutiva, entonces tenemos que aprender un poquito a cómo expresarles, y sobre todo hablar siempre con la verdad. No mentir de que tu papá ya se fue a otro lado, a un viaje, y después va a regresar. Porque no es cierto, eso no es cierto. Entonces el niño se queda con la ilusión de que en algún momento va a regresar. Cuando crece se da cuenta que no era cierto, y es más la desilusión por la mentira que se le dijo que el dolor de la partida de la persona. Entonces yo entiendo que muchas veces lo que queremos es negar el dolor o un poquito como aminorarlo. Sin embargo, el dolor es el dolor y ese no se puede aminorar. Sí, una cosa es porque yo creo que el sentido de la vida está en la propia muerte. Sí, claro. Gracias a la muerte podemos valorar la vida. Si supiéramos que somos eternos, no estaríamos preocupados. Si nos enfermamos, no estaremos preocupados si hay dinero, no estaremos preocupados por la situación de la sociedad. Si fuéramos eternos, no habría preocupación. No, pero porque vamos a tener tiempo para hacer y deshacer todo lo que quieramos, ¿no? Pero sabemos que vamos a partir. Quisiéramos todos viejos, ¿verdad? Y después de una vida muy placentera. No es cierto. Hay bebés que fallecen en el vientre de su mamá, hay niños, hay adolescentes, hay adultos jóvenes que mueren, y es parte de la vida. Entonces, gracias a la muerte es que podemos valorar la vida. Claro que duele, y así como duele en el adulto, va a doler en el niño. Entonces, esa cuestión es muy importante, el cómo darle las noticias a las personas y hablar siempre con la verdad. Sí. Yo creo que la verdad, ante todo, por muy dolorosa que sea, al final es la verdad, y te viene dando la tranquilidad que como ser humano se necesita. Tú, como tanatóloga y como licenciada en educación preescolar, Cintia, ¿cómo nos puedes orientar
por ejemplo, a las personas que tienen niños y que están enfrentando una pérdida, ¿cómo le pueden decir como a los niños de 5 años? Digo, que son chiquitos, que son situaciones enormes, que no hay a veces ni palabras con qué explicarles. O sea, ¿cómo nos puedes tú aconsejar que se les diga a los niños de edad tan pequeños, ¿no? Sí, bueno, lo podemos hacer de distintas maneras. Una de ellas es a través de los cuentos. Por ejemplo, hay cuentos donde te hablan de la muerte. Podemos presenciarle un cuento al niño, pero bueno, eso sería como después, ¿no? Porque al momento, no sé, supongamos que falleció su mamá. Sí. Como yo abuelita, o como yo tía, o las personas que estén, le voy a decir, simplemente es abrazar al niño, darle esa contención que él necesita, verlo a los ojos y poderle decir, el cuerpo de tu mamá ya no funciona. El cuerpo de tu mami ya no tiene vida y se va a quedar ahí dormido, ya no va a despertar. Sí, es como una de las cosas que pudiera ser cruel, pero es la verdad. Así esa chinita me puse. Sí, es la verdad, es el cuerpo de tu mami ya no va a levantarse, ya no va a despertar, se quedó dormido, pero su alma, su energía siguen con nosotros y ella ha cambiado de forma de estar con nosotros, ¿no? Y ahí, pues sí aconsejo que si no tenemos esas herramientas, pues hagamos uso de los tanatólogos. Sí, claro. Para eso está, ¿no? Que nos puedan acompañar en este sentido de cómo darles esas explicaciones, porque cuando muere un ser de la familia, pues todos están en duelos, todos ocupan ayuda, ¿no? Todos, el niño, el bebé, el hermano, el tío, el primo, todos a la vez están en duelo. No sé si tú te has fijado en los funerales, que de repente surge el enojo entre los entre ellos, pues. Sí. Se enojan que porque uno fue vestido de tal forma y el otro no fue, porque el otro llegó tarde y uno o se empiezan enoja. a echarse la culpa entre unos y otros, ¿no? Sí. Es que él no hizo esto, es que él no... Es que tú, ¿para qué vienes si ni siquiera estabas con él? O lloras mucho, ¿por qué lloras mucho si ni siquiera convivías con él? Y está como el juicio, ¿no? Entre ellos, está el enojo, pero en realidad es parte del duelo, porque el enojo es una etapa del duelo y todos están en duelo, pues todos están en enojo y ahí se genera eso. Entonces, verlo desde afuera, desde esa aceptación, todos están enojados, todos están en duelo, habrá quien esté en shock, habrá quien está en la depresión o la tristeza profunda, y pues hay que conocer estas partes del duelo, estas etapas, para poder un poquito entenderlo, ¿sí? Pero como te comento, hay duelos que no necesitas acompañamiento tanatológico. Si tú crees que la pérdida que has tenido te está rebasando los límites de tu vivir, pues acude a un tanatólogo. Sí, es que hay situaciones muy claras que pasan en la mayoría de las personas a la hora de vivir un duelo, como es la tristeza profunda, el cansancio, da mucho sueño. O en otros casos, el insomnio también. También el insomnio, o el estar en enojo constante, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, o sea, es una parte del duelo el estar enojado, por qué se fue, o sea, por qué nos dejó, por qué fue así, por qué de esta manera, pero es parte de la sanación cuando ya lo hacemos consciente. Sí. Oye, Cintia, y tú como profesionista nos puedes dar como, yo sé que es muy difícil porque para cada quien es distinto, lo acabas de decir que en base a su personalidad, bueno, vivimos los duelos de distinta manera, pero yo creo que sí hay como tips que nos puedes dar o consejos a la hora de que como adultos estamos viviendo un duelo que a lo mejor no lo esperábamos, ¿sí? Digo, la muerte llega y llega sin avisar, ¿no? El momento en el que uno deja de estar en este mundo, pues jamás lo vamos a saber, ¿no? Pero sí que nos des como algún consejo como adultos para poder trabajar un duelo. Sí, mira, yo creo que antes de estar como viviendo la pérdida, yo creo que lo principal es atrevernos a decirle a las personas que queremos 4 cosas que son muy importantes. La primera siempre es hacerle ver cuánto los amas. Sí, porque nos podemos dar cuenta que personas que están en duelo
sufren demasiado porque no dijeron lo suficiente que los amaban. ¿Sí? Entonces, en vida hay que decir cuánto amamos a las personas que queremos. Otra es agradecerles demasiado por todo lo bueno que hacen por nosotros. A veces yo creo que el ser humano nos metemos en tantos conflictos que no habría necesidad, porque hasta el día que pasan estas situaciones es cuando valoramos la presencia de los seres que nos rodean. Entonces, decir cuánto los amamos, ser agradecidos, pedirles perdón lo suficiente por el daño que en algún momento les pudimos haber hecho. ¿Sí? Esto es muy importante y estas cuestiones son tan interesantes porque cuando tú lo estás expresando, cuando tú lo dices constantemente, en el momento que llegue esa pérdida, no va a haber tanto dolor. ¿Me explico? Sí, porque la gente que se queda en duelo se queda porque no hizo lo suficiente, porque fue mi culpa, no lo llevé al hospital a tiempo, no le dije que lo amaba, o me quedé con un resentimiento, siempre le reclamé por algo que no. Entonces, en vida es cuando hay que hacer eso, agradecer, decir cuánto los amas, pedir perdón. Yo creo que eso es como de las cosas más importantes. Y estando en duelo, lo más importante que yo les puedo recomendar es no juzgar cualquier emoción que ustedes puedan sentir. No se sientan culpables si sienten enojo o si sienten alivio de que la persona se fue, incluso porque también hay quien siente alivio. Es válido, todo lo que el ser humano pueda sentir se vale. Entonces, no juzgarnos, ser compasivos con nosotros mismos y entender que estamos en un proceso de adaptación. Eso es el duelo. El duelo es el proceso que yo voy a seguir para adaptarme a la pérdida, adaptarme psicológicamente, emocionalmente, físicamente, en el área laboral, en el área de la casa, en todo lo que implicaba la persona, ¿no? Los objetos que la persona utilizaba, por eso nos duele tanto desprendernos, cuando llega su primer aniversario, cuando llega el Día de las Madres, el Día del Padre, todas estas fechas tan importantes nos generan nuevamente. Fíjate que yo, de manera muy personal, yo pienso que cuando estamos en duelo, en la pérdida de cierto ser querido, yo digo que son dos duelos los que vive el ser humano. Digo, tú eres la experta, ¿verdad? Esto es como tu idea. Sí, mi idea. El primero, es el duelo de que sabes que la persona falleció, tu ser querido falleció. En los funerales, ya dependiendo, la misa, el panteón o cremar a tu ser querido, ese es un duelo. Yo siento, ¿no? Y el otro duelo es el que estás diciendo ahorita, o sea, ya cumplió un año, ya pasó el 10 de mayo, ya pasó su cumpleaños, ya pasé la primera Navidad sin esta persona querida. Y yo siento que es cuando la ausencia duele más, cuando el duelo, o sea, lo haces como más consciente de que ya no está contigo. Porque en los funerales, entre que estás en el shock, entre que estás, las personas que te visitan y que te fortalecen en ese momento, pues las atiendes, estás presente ahí físicamente, pero como que de todas formas mentalmente y emocionalmente el shock está por la partida del ser querido. Y siento yo que, el duelo con el tiempo como que es el que va doliendo un poquito más porque ya te vas haciendo consciente de la ausencia. Sí, claro, esto que comentas es parte de un mismo duelo que tiene sus etapas. La parte de la negación o del shock es la primera etapa, ¿no? Que se vive, que es cuando estamos en los funerales, cuando llegamos a casa el primer día sin la persona, o sea, son cosas muy complicadas. Y efectivamente, pues el cerebro todavía ni siquiera puede asimilar que definitivamente la persona ya no va a estar, no asimila la pérdida. ¿Por qué duele tanto, como dices tú, después de tiempo? Porque fíjate que no solamente es la cuestión emocional, también hay algo muy interesante que pasa en el cerebro. Cuando nosotros tenemos el contacto con las personas, interactuamos olor, interactuamos contacto físico, las células que desprendemos están en contacto el uno con el otro. Entonces, cuando se va la persona, deja de existir el olfato, o sea, ya no la hueles, deja de existir las células que se transmitían el uno al otro, y el cerebro es cuando lo empieza a extrañar.
O sea, no nada más es la parte, te digo, del corazón, de la emoción, también es la parte del cerebro y de todas las cuestiones químicas cerebrales que suceden, donde el cerebro extraña literal a la persona que ya no está. Entonces, por eso nos duele tanto cuando un cumpleaños. Y ya lo hacemos más consciente, ¿no? Por esa ausencia bueno, físicamente, pero de todos estos detalles que el cerebro, al ser tan meticuloso en todos estos olores, en todas estas partículas, en todas estas células que el cerebro las capta, entonces ya es cuando la ausencia, bueno, la sentimos, ¿no? Sí, la sentimos más. Y ya son estos procesos en donde está el enojo, donde está la depresión, donde está la negociación, también es otra etapa, y terminamos con la aceptación. Hay otros autores que manejan el sentido de vida, pero llegar a la aceptación, que también quiero comentarlo, el hecho de que podamos aceptar, trascender y sanar un duelo, no quiere decir que nunca le vuelva a llorar a la persona, porque tenemos tan idealizada la parte de ya no quiero que me duela, ya quítame este dolor. Sí, ya no quiero llorar. Ya no quiero ni extrañar. No. Aprendes, ¿verdad? Aceptar quiere decir que eres consciente de que esta persona ya no va a regresar, o la situación que se perdió ya no va a regresar. Sin embargo, esto no te quita tu quehacer en la vida, ¿sí? O sea, puedes llorar un rato, puedes extrañar, pero sigues adelante con tu vida, sigues adelante con tus propósitos. Tienes esta parte en la que yo utilizo mucho es cómo honro a mi padre, ¿no? Cómo lo tengo en mi vida. Sí. Yo soy de las personas que cree que efectivamente es la transición del alma. Yo sí creo en esa parte. Entonces yo a mis pacientes les digo, ¿tú qué quieres creer? ¿Tú quieres creer que hay una vida de luz después de la muerte física? Y dicen, no sé, ¿tú qué crees? ¿A ti qué te hace sentir? Porque en realidad nada es como literal o objetivo o real, ¿no? O sea, porque hay cosas que desconocemos. Pero yo le digo, si esa creencia a ti te genera paz, quédate con eso. Entonces, a mí me genera mucha paz sentir que mi papá es un ser de luz, que me acompaña, y platico con él y de repente se me manifiesta en canciones, se me manifiesta en personas, en fotografías, y para mí eso es su representación. Yo no les puedo asegurar, ¿sí me explico? Porque no hay algo científico que me diga, sí, aquí está tu papá. Sí. Pero a mí esa idea me hace sentir feliz y en paz, y aprendí a te fortalece, claro. Te fortalece la ausencia de tu papá. Sí, porque luego hay creencias, por ejemplo, que la persona falleció y se fue al infierno porque se portó mal en vida. Y entonces le digo, ¿para ti creer eso te da paz? No, pues no, es una mortificación. Digo, entonces mejor no lo creas, vamos cambiando esa creencia y vamos generando una que nos genere paz. Entonces, cuando yo te digo que estaba en este proceso donde estudié mis diplomados y ahora acabo de culminar el doctorado en tanatología en el Centro Humanista, yo como, no sé, diseñé, creé o me inventé una frase que yo decía, si cambia en mi mente, cambia en mi corazón. Entonces yo decía, si cambio mi forma de ver la muerte, de pensarla, va a cambiar mi forma de sentirla. Entonces empecé a aprender a ver la muerte de distinta forma. Y claro, siempre va a doler, claro, eso es inevitable y la vida va de eso. En la vida siempre va a haber dolor, más no sufrimiento, eso ya depende de cada persona. Eso ya lo decide cada quien. Eso ya lo decidimos cada quien. Si eso que nos duele lo vemos desde el drama, desde el caos, desde la culpa, o eso me duele y de esa crisis tomo una actitud positiva y me fortalezco y me hago mejor ser humano y apoyo, ¿no? Y estoy al servicio de la vida, de los demás. Entonces yo dije, si cambio mi forma de ver la muerte, va a cambiar mi forma de sentirla. Que lo mismo pasa con cualquier creencia que tú tengas, ¿no? Si cambio mi forma de ver la enfermedad, también va a cambiar tu forma de sentirla, lo que hablabas hace rato, ¿no? Si cambia mi forma de ver el mundo que vemos ahora tan trágicamente, pues vamos a darle un sentido diferente. Solo basta con cambiar un chip pequeño en nuestra mente para que nos haga sentir más tranquilos. Sí, darle un giro positivo a todo lo que pasa, que a veces es muy complicado por todas las situaciones que se viven día a día, pero si nosotros vemos las cosas de manera positiva y con amor, yo creo que en todo, hasta en el mismo caos, existen cosas buenas. Ay, Cintia, pues es un tema muy extenso, todo lo de la tanatología.
Amigos y amigas de Conócete, vamos a dejar en nuestras redes el número de teléfono donde puedan contactar a nuestra amiga Cintia, que si ustedes tienen esa necesidad, tienen esa inquietud de visitar a nuestra amiga Cintia como tanatóloga y poder dar ese primer paso para la sanación, porque de verdad es un primer paso que a veces cuesta muchísimo, muchísimo. Ya lo decíamos que no tenemos la cultura, pero yo creo que hay que querernos un poquito más, hay que tener ese amor propio por nosotros mismos y dar ese pasito para poder estar mejor. ¿Cómo ves, Cintia? Sí, pues yo los invito a todos, cuando gusten, estoy a sus órdenes para acompañamiento después de la pérdida, pero también acompaño a personas que están en proceso de muerte, es decir, a gente que normalmente se le dice que está moribunda o en esta transición. También hago esos acompañamientos familiares, ¿sí? Cómo en familia podemos hacer dinámicas para despedirnos del ser querido y estar en paz entre todos. Entonces, pues yo los invito a generar un poco más esta cultura del conocimiento, del atrevernos a ir a terapia, porque creo que es difícil de repente hacernos responsables de lo que sentimos, pero es más difícil ir con esa carga toda la vida. Sí. Entonces lo enfrentamos, lo vivimos, lo sanamos y eso nos va a dar apertura a vivir más plenos en la vida. Y lo bueno que hay, todo este tipo de herramientas están a la mano, nada más es cuestión de que nos decidamos a tomarlas y de ver el mundo de otra manera, ya lo decíamos, de ver lo más positivo, ver que dentro del caos también podemos sacar cosas buenas y que si lo hacemos con amor, pues de alguna u otra manera nos vamos a beneficiar en nosotros mismos, como es el caso de tomar una terapia para sanar la pérdida de un ser querido. Cintia, te agradezco infinitamente tu tiempo y todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy, aquí para todos nuestros amigos y amigas de Conócete. Yo creo que es un tema que abarca muchísimo y a veces en tan poquito tiempo es muy difícil poder abarcar todo lo que uno quisiera, ¿no? Sí. Pero ahora sí que, como decía mi abuelita, es una probadita de todo lo que maneja la tanatología y de todo lo que tenemos a nuestro alcance, se los vuelvo a decir, para poder sanar, para poder estar bien, para poder sentirnos mejor con todas las herramientas que se nos ofrecen. No sé si quieras decir alguna frase para cerrar, Cintia. Bueno, pues primero agradecerte, Zule, por haberme invitado, por la confianza. No sabía cómo el hecho de que algunas personas hicieran ya esos comentarios, ¿no? De, ay, muy buena tanatóloga. Sí. Pues gracias por la confianza de las personas que asisten y pues yo simplemente el consejo que les doy es que realmente vivamos el presente. Es tan trillada la frasecita. Y a veces ni la tomo en cuenta, pero las frases más trilladas son las que nos enseñan más. Sí. En realidad, como les comento, el sentido de la vida está en la misma muerte. Entonces, vivamos plenos, hagamos lo que tengamos que hacer, no nos quedemos con ganas de hacer absolutamente nada. Si tenemos que pedir perdón, hay que hacerlo con humildad. Si tenemos que perdonar, también hay que perdonar con humildad para que el día que nos vayamos plenos, nos vayamos conscientes y siendo mejores seres humanos, ¿no? Que el día que yo parta me sienta tan plena conmigo misma, porque pues la última persona con la que vamos a estar en esta vida somos nosotros mismos. Con nosotros mismos, ¿cierto? Es estar plena, estar contenta, que si tengo ganas de llorar, lloro, que si tengo ganas de gritar, pues lo grito, y que si tengo ganas de compartir, comparto, y qué bonito que tengas este programa, porque nos falta esta cultura. Entonces, sigan viendo el programa de mi amiga Zule, lo que se les ofrezca, pues estoy a sus órdenes como tanatóloga y pues muchas gracias también como consteladora familiar. Y en la terapia de Theta Healing también lo estamos trabajando, numerología. Entonces, dentro de mi consultorio hago una mezcla de varias terapias y de todo lo que la vida me enseña. Y pues muchas gracias a todos, les deseo que sean muy felices. Pues ya nos dimos cuenta que la tanatología es todo un mundo de información, pero más que de información es un mundo de sentimientos que cada uno de nosotros tiene que buscar en su biblioteca personal
para poder identificar esa parte que nos duele, para poder identificar ese duelo no trabajado, no vivido, y que lo escondimos por ahí y que al final, pues bueno, ya lo dijimos, se vuelve una olla de presión. Espero que les guste este programa, pero también espero que les ayude en algo en su vida y en su crecimiento, pero principalmente en su sanación. Soy Zuley Velázquez y recuerda, escúchate, ámate, conócete.